Ahora sí, vamos a grabar este webinar que realmente me toca oficiar de presentador en ausencia de Gustavo Fada, porque Gustavo es el director de la comisión de capacitación, junto con Eva también, Ramos, que ahora lo vamos a presentar. Pero bueno, ellos, el espacio este de estos webinars es un espacio de esta comisión que ellos coordinan. A mí me toca presentar a tres amigos, porque realmente lo siento así, que venimos trabajando con la mayoría desde varios años y desde varios esfuerzos, no siempre recompensados económicamente, y eso está bueno porque a veces las quimeras tienen como resultado ganar en confianza y después seguros van a ir cerrándose muchos de los negocios. Pero hemos hecho congresos, hemos hecho muchas actividades, así que ellos son Albana Vigoglio, ella es argentina, reside en Córdoba, consultora en branding y comunicación estratégica, de soft landing comunicacional. Me gusta esa definición que da ella. Ahora nos va a contar un poco y después también hace alianzas estratégicas y networking. Eva Ramos, desde México, ella es coach, es una disertante, de varias ocasiones nos ha regalado su conocimiento y no le digan a nadie, pero nos está ayudando a Soft Landing World en el trazado del plan estratégico de un par de años, así que ya vamos a hablar de eso después, Eva. Entrenador y consultora, CEO de ERS Coach de Negocios, ¿lo dije bien? Supongo que sí. Ok, gracias, Eva. Bueno, y Sebastián, mi amigo Sebastián Cuartas Marín, él está en la República Paisa, en Medellín, en Colombia. Así es, de Bitsuley, abogados, cofundador y CEO, y también es director de Soft Landing World Colombia, porque también les cuento a todos que tenemos distintos hubs, ¿sí? En distintos países, en algunos países se organiza de forma tal de generar una brochure del país, una propuesta unificada, y bueno, ese en Colombia está a cargo de Sebastián esa coordinación de ese hub. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Los ponemos, Santi, los podemos poner a ellos tres como figuras estelares o es Sí, 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 sí. complicado? Así los ven bien grandes. Bueno, Eva, ¿estás para arrancar con el conversatorio, con las preguntas que estuvimos pensando para compartir y que ustedes nos regalen el conocimiento de lo que es la propia cosecha profesional que vienen teniendo? Ahí, Adelante, así, vamos, Mariano. así me gusta. Bueno, la pregunta para los tres es la misma. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas que buscan expandirse internacionalmente y cómo pueden los consultores expertos en soft landing ayudar a superarlos? Principales desafíos sería el primer punto. Yo creo que, buenos días a todos antes que otra cosa. Muchas gracias por permitirme estar acá. Y respondiendo a la pregunta de los desafíos que tienen las empresas que buscan expandirse internacionalmente, pues todo inicia con una falta de conocimiento del mercado en realidad, ¿no? La experiencia que yo tengo es que algunos empresarios dicen, tengo un excedente de producción y quisiera mandarlo al exterior, pero sin conocer exactamente en qué mercado su producto va a ser mejor aceptado o incluso necesitado, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento de las posibilidades de mercado es por ahí por donde empezamos, pero no me quiero meter mucho porque ahí en ese punto Albana es experta. Y una vez que ya se ha decidido hacia dónde se quiere enviar el producto o el servicio, eh, es la falta de conocimiento de las regulaciones locales y también las internacionales, ¿no? Eh, es común, sobre todo en algunos países.
que hay que cumplir con regulaciones, por ejemplo, de etiquetación o de la forma en cómo se presenta el producto hacia el público, hacia quien va dirigido, y eso por hablar de cuestiones de producto, pero bueno, también está las cuestiones fiscales, todo el aspecto legal. Y de nuevo, ahí tenemos a Sebastián que seguramente nos va a hablar un poquito más de esto. Pero regresando a lo que es lo mío, pues creo que el hecho de no contar con un plan estratégico de comercio internacional o de comercio exterior es básico y fundamental, ¿no? Muchas veces acá en México decimos nos aventamos sin tener una idea clara de cuáles todos los recursos necesarios para hacer esta exportación una realidad o la importación cuando alguien quiere traer también producto para meterlo dentro de sus portafolios. Entonces, el hecho de no tener bien claro el modelo de negocio, hacer una planeación estratégica que cubra todos los aspectos mercadológicos, financieros, de las regulaciones también en términos de personal y luego los aspectos administrativos, el hecho de no hacerse acompañar de un experto en todos estos temas es un desafío mayor. Entonces, yo resumiría en eso, de una planeación más precisa, de no entender el modelo de negocio y de no hacerse acompañar de los expertos. Pero creo que mis compañeros podrán ahondar en ese tema. Sí, entiendo que habíamos dicho que venía Sebastián en ese orden, ¿no? Ayúdenme. Sí, sí. Dale. Sí, bueno, buenas tardes para todos. También pienso que ya es tarde en la mayoría de los países. Un gusto estar aquí. Y hola, Albana y Eva. Bueno, ahí complementando un poco lo que trae Eva, que es muy importante, el tema de la planificación, es entrar a un país con consultores de confianza, que tengas una persona que te apoye, que te guíe para encontrarlos, ¿sí? Que ya los tenga, que previamente inclusive haya trabajado con ellos. ¿Por qué? Porque es importante esto y uno puede decir, bueno, pero sí, la confianza es importante, pero eso que tiene que ver con el tema jurídico y es, si no llegas a una persona que previamente esté recomendada como tal, te puede hacer o te puede asesorar mal, puede que no entienda tu contexto como empresario y te guía por unos caminos que te retrasan y eso va a tener un impacto jurídico, va a tener un impacto en la economía y puede que inclusive ya desistas de ingresar a ese mercado, ¿cierto? Lo hemos visto un par de veces. Entonces, la idea es que cuando vayas a ir a un país o cuando estés ingresando inclusive a Colombia, encuentres esos consultores de confianza que puedas estar plenamente tranquilo en que te están guiando de la mejor manera y que eso no se va a convertir en un retroceso, ¿sí? O en una pérdida de tiempo o inclusive en temas jurídicos como tal. Lo otro es que si bien hay una generalidad, como empresarios sabemos que hay un tema en cada uno de los países tributario, contable, jurídico, temas laborales, societarios, cada país tiene su terminología, inclusive podemos estar hablando de lo mismo con palabras diferentes, entonces es muy importante entender y tener la apertura de que vamos a ir a aprender de un nuevo mercado y que debemos de conocerlo. Si bien tenemos los consultores de confianza que nos están acompañando, es muy importante entender qué nos están hablando. ¿Sí? Muchas veces inclusive se consolidan pues, cierta información, estados de situación financiera y demás, y ahí es donde es importante tener ese equipo de confianza que se comunique con el equipo del país de origen y que empiecen a traducir ese mismo lenguaje, ¿cierto? Inclusive ahí la pregunta es cómo podemos los consultores apoyar como tal a los empresarios o qué beneficios tenemos, y es uno, y es que somos traductores, y dos, somos conectores. Entonces es nuestro día a día y es mucho más fácil para nosotros acompañar al cliente que va desde un país a otro a que pueda llegar y abrirle todos nuestros contactos de confianza con lo que ya hemos trabajado para que se ahorre ese camino, esa curva de aprendizaje y obviamente esto va a tener muchos impactos positivos como tal. Albana, adelante. Excelente, gracias Sebastián, gracias Eva, gracias a todos los que están hoy presentes. Sumar o complementar a esto que comentaba Eva,
y que bien mencionaba Sebastián, sobre todo en lo que menciona Eva. Creo que hay variables muy importantes al momento de hacer ese plan, que es uno de los principales desafíos que tienen aquellas empresas que quieren desembarcar en nuevos países. La información de contexto, la Toma. información de mercado, ¿no? Tenemos muchos casos y muchas historias de gente que ha llevado sus productos o ha llevado su servicio a nuevos destinos y se encuentra con que, bueno, fracasa esa operación y ha perdido un montón de tiempo y de dinero en eso, ¿no? Y es principalmente por no tener la información necesaria al momento de tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué plaza me conviene? ¿Qué mercado me conviene? Solo para tener, no sé, algunos ejemplos, ¿no? En Latinoamérica, el consumo de comida congelada es 4 kilos por persona año, mientras que en Estados Unidos es de 27 kilos por año y en Inglaterra, Alemania, algunas partes de Europa de 45 kilos de alimentos congelados por año. Fíjense que si tomamos este dato, que parecería que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, una empresa que está enfocada en ese tipo de comercialización, que le va muy bien en alguno de esos países y pretenda venir a Latinoamérica, o alguien que fue de visitas a Estados Unidos y vio que, bueno, toda la oferta de producto congelado que hay, ¿por qué no lo llevan a su país? Cometería un gravísimo error, porque hay una conducta de consumo que ya está en ese lugar donde estamos llegando. Y eso nos determina el fracaso o el éxito del producto. Entonces, o el fracaso o el éxito del proyecto. Entonces, desconocer informaciones de cómo funciona el mercado a donde estamos llegando, que es un ingrediente fundamental en el plan que mencionaba Eva, es lo que marca el éxito o el fracaso de muchos de los desembarcos que hemos acompañado o que nos han comentado su historia previa a llegar con nosotros. Creo que el principal desafío es la información, tener datos de a dónde llegamos, de qué realmente tenemos, a quién nos enfrentamos, cómo se comporta la comunidad donde llegamos, porque llegamos a un lugar que ya está ocupado. Nosotros, cuando desembarcamos en un país nuevo, vamos a sacarle una porción de mercado a alguien que ya la tiene. Y para hacerlo necesitamos conocer muchísimo quién es la competencia y cómo funcionan las redes que ya están tejidas en ese lugar donde estamos llegando. Qué bueno, qué bueno. La verdad que me surge repreguntarles a los tres cosas, pero tenemos que avanzar, así que no lo voy a hacer. Y la segunda consigna que hemos dialogado con ustedes, por supuesto, es cómo pueden las empresas utilizar la inteligencia de mercado para identificar oportunidades de negocios internacionales y qué herramientas y técnicas recomiendan para hacerlo. No sé si quieren el mismo orden. Eva, ¿te sentís para arrancar? Vamos. Bien, pues de nuevo aquí Albana es la experta en todo. Sin embargo, quizá es una retomar un poquito lo que acabamos de hablar y responder en la pregunta anterior. eh, el no contar con el plan estratégico general, pero particularmente en un plan de marketing, donde entendamos precisamente al consumidor y no solamente aquí entran muchos factores. Entran el que nos va a comprar el producto, el que lo va a distribuir, el que lo va a comprar y el que lo va a usar. Tenemos que llegar hasta esos niveles de entendimiento de las personas, de los que intervienen en esta cadena comercial, pues para hacerlo mucho más efectivo, ¿no? Y a veces esa falta de no tener inteligencia comercial, que no es otra cosa más que la investigación que se hace con respecto a ese match entre producto y el comprador, pues es básica y fundamental, ¿no? Para la toma de decisiones de la estrategia de cómo me voy a comunicar con mi mercado meta, cómo le voy a hacer llegar los productos. Bueno, herramientas para hacerlo, ahorita contamos con muchas, ¿no? Por supuesto, las tradicionales,
que creo que ahí Albana nos puede hablar muchísimo al respecto, pero ahora no se vale ni siquiera continuar con una idea si no has entrado a todas las posibilidades de Google, de cualquier aplicación de inteligencia artificial, que seguramente te dará el principio de un panorama de cómo puedes empezar a hacerse match y después confirmarlo con la realidad que son pues los estudios de mercado tradicionales, ¿no? Creo que tenemos esa gran posibilidad de poder complementar lo tradicional con las nuevas tecnologías para apoyar esta inteligencia de mercados. Adelante, compañeros, con sus respuestas. No, muchas gracias. Bueno, ahí en el tema de la inteligencia de mercados, cuando yo conozco datos, estadísticas, también un poco la competencia como tal, cómo se comunica, eso que me da la oportunidad de entender cómo puedo mejorar entendiendo obviamente esa normatividad local, cómo me puedo referir a las personas sin que esa publicidad sea una publicidad engañosa, porque obviamente uno quiere entrar a ganar cierto mercado, a tener cierta presencia y hay que ser también muy delicados y encontrar en ocasiones para apalancarnos ciertos puntos, ¿cierto? Que se pueden entender como puntos grises, pero saber cómo abordarlos sin llegar a infringir la normatividad, ¿cierto? Para poder que eso tenga mucho más eco. También, por ejemplo, una inteligencia de mercado nos puede dar y es si requerimos o no, y esto lo decía Albana en una intervención que también hizo en Soplanding en tiempos, pues en días pasados, si podemos entrar con la misma marca y con la misma estructura o si debemos de hacer un cambio de marca, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener eso? Y evidentemente cómo desde el tema jurídico empiezo a hacer esos análisis previos, si ante la entidad que regula todo el tema de propiedad intelectual ya hay marcas previamente registradas que pueden llegar a competir, es muy importante para poder también, lo que decíamos, acortar distancias, ¿cierto? No es lo mismo llegar con un producto, empezar a comercializarlo sin haber hecho el registro desde la marca, ¿cierto? Y sin saber si hay otras personas que te pueden llegar a decir, yo estoy usando, ya tengo esa marca registrada, yo tengo los derechos, ya no puedes seguir haciéndolo y eso también te resta ese trabajo que has venido haciendo para posicionarla. Entonces, esto nos puede dar también ese conocimiento previo de cómo abordar esos puntos o inclusive, no, en mi país de origen, como tal, hay cierta legislación que es restrictiva con los productos que hago, pero en esa inteligencia de mercados también puedo ver que hay cierta dinámica diferente en ese país de destino que me posibilita de una mejor manera o inclusive que puedo exportar de una forma más sencilla para distribuir, para comercializar mis productos. Entonces, eso también me va a dar esa información importante para tomar y planificar desde lo jurídico cómo puedo abordar mejor el mercado. Excelente. Sí, complementando lo que menciona Sebastián, al ingresar a nuevos mercados, este factor de saber si tenemos o no la marca libre o la marca disponible, es un factor también que parece menor y que muchas empresas omiten o dejan para el final de la lista y que tiene que ver en el caso de aquellos que tienen etiquetado o tienen desarrollo de producto, con tener que reetiquetar todos los productos en el caso de que la marca no se pueda usar o de que la marca no se pueda publicitar, porque básicamente es un producto que, bueno, queda fuera de juego si no está de acuerdo a las normas del mercado, ¿no? Y respecto a esto también, las habilitaciones y las altas de los productos de acuerdo a cada país se registran diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tinturas, supongamos, para el cabello, tiene una normativa distinta porque alteran el aspecto personal por más de 24 horas. Y de repente en Argentina esa normativa no existe. Entonces, hay estos aspectos que son como muy finitos, pero que definen el éxito o el fracaso de un proyecto. Respecto a la inteligencia de negocios para desarrollar o la inteligencia de mercados para analizar las oportunidades, así como lo menciona Eva, hoy hay muchísima información disponible. Los países incluso
Bueno, Estados Unidos es, creo que el campeón en eso, tiene mucha información disponible de eh, cantidad de consumos por estado, por día, por banda etaria, por rasgos, por tipo de consumidor. Es decir, verdaderamente hay mucha información de todos los países disponibles de libre uso. Solamente se necesita, bueno, tiempo y algunas técnicas de inteligencia artificial para poderlas procesar. Por supuesto que no hay nada mejor que eso, validarlo con estudios cuantitativos, cualitativos, en el caso de aquellos que, eh, bueno, quieren validar una propuesta, o quieren validar un modelo de negocio, hacer una encuesta con entrevistas en profundidad donde se pueda comunicar con el potencial comprador y saber si están dispuestos a comprar esta oferta y por qué cambiarían el proveedor actual. Ese tipo de inversión yo creo que es fundamental, y yo recomiendo a rajatabla que cualquier empresa que quiera entrar en un mercado nuevo lo haga de la mano de un estudio de mercado. Cualquier inversión en un estudio de mercado va a ser menor a mover un pallet o a mover una carga que después quede en una bodega por un año porque nadie la compra o porque nadie está interesada en ese producto, ¿no? Así que creo que es, bueno, fundamental utilizar las herramientas de inteligencia artificial, que hoy hay muchas, súper disponibles, algunas gratuitas, valiosísimas, y otras, bueno, las convencionales y las tradicionales, que son entrevistas, conversaciones, estudios de mercados, a la vieja usanza, digamos. Muy interesante esto. Si me Permítanme agregar que dentro de la nómina de miembros de Asociados of Landing World tenemos dos grandes profesionales que trabajan mucho la inteligencia artificial. Está la gente de Rubik allá en Colombia con Andrea, Iván, y también está Andrea Rones desde Costa Rica, que trabaja mucho la prospección de negocios a través de inteligencia artificial. Y bueno, obviamente hay muchas herramientas que están a la mano, como decía Albana, para profundizar. Acá viene una tercera. Sí, Eva. Mariano, si me permites, nada más para complementar, nos hemos centrado mucho en la parte de la empresa como tal, productos, etcétera, pero recordemos también que la inteligencia de mercado nos permite entender también a la competencia, contra quién vamos a enfrentarnos en esos mercados, y también por otro lado, las tendencias, ¿no? No solamente lo que viene en el corto plazo, sino cuáles son esos cambios y hábitos que pueden sufrir nuestros consumidores y que en algún momento dado pueden tener también un impacto significativo en el aspecto financiero del negocio. Nada más quería agregar esa parte. Gracias. Es muy importante, muy importante conocer la competencia. Yo agregaría también conocer el esquema tributario del país de destino, ¿no es cierto, Sebas? Pero bueno, ese es otro tema importantísimo. La tercera pregunta a lo mejor se fue contestando. Ustedes me dirán, o Eva, que me parece que va más por el lado de ella, puede tomar, recoger el guante. A ver, ¿cómo pueden los consultores de soft landing ayudar a las empresas a desarrollar una estrategia de entrada de mercados internacionales efectiva y qué factores deben considerar al hacerlo? No sé si se contestó o no se contestó, ustedes dirán. Yo creo que sí hemos venido tocando los puntos. O sea, empezar con un plan. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Eh, Revisando quién va a ser el mercado, se comporta. Hay algo que se utiliza mucho, sobre todo cuando, y ahí seguramente Pilar es experta en esta parte, eh, el término relocation, ¿no? Cuando estamos enviando a algunos trabajadores a otros lados. Pues bueno, así como existe esto para las personas, lo vemos también en el aspecto de el mismo negociador, ¿no? La persona que quiere entrar a ese otro mercado, ¿cómo es su actitud y las creencias que trae y el conocimiento de la cultura, que esto es básico también y fundamental para el negocio, ¿no? Entender la cultura, por supuesto, la regulación local, los aspectos de mercado, como es la demanda, los
los usos y costumbres alrededor del producto, ¿no? Y no solamente el producto en sí mismo, sino cuáles pueden ser los productos sustitutos, los productos relacionados que pueden complementar o que por el contrario lo pueden no complementar porque pues simplemente no existen en ese otro mercado, ¿no? Entonces, eh, empezamos yo creo que con un plan y con muchísima información para a partir de ahí poder hacer muchas cosas, pero yo creo que Eh, algo súper importante es acercarse a un consultor que puede ser experto en un tema. Digamos, en el caso de Sebastián, él es un aspecto en las cuestiones legales, pero el hecho de que conviva con una red como la de Soft Landing World te permite decir, ok, bueno, yo tengo esto, pero está este experto en este otro tema, bla, 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 y esto le da un valor agregado maximizado al potencial cliente. una mirada interdisciplinaria. Así, Yo Sebas. Exacto. iba a agregar algo importante y va por por la línea que acaba de tocar Eva. Algo que me ha parecido muy importante y que pues, he utilizado tanto para apoyar a empresas a que ingresen a Colombia como a que salgan es entender el contexto del cliente. Eso es supremamente importante. Si es un cliente que le gusta una rapidez en la ejecución del negocio, si le gusta más bien tener mucha estructura e ir un poco más lento, estas velocidades y este entendimiento de las dinámicas del cliente son fundamentales para poder hacer una estrategia de entrada. O sea, ¿cómo vamos a hacer para apoyarlo? Y lo que decía Eva, si bien en mi ejemplo soy abogado, el hecho de convivir y de constantemente estar hablando con todos los miembros de Soplanding nos abre un panorama que a su vez nosotros se lo abrimos al cliente. Ah, bueno, si tú vas a ingresar, debes de tener en cuenta también este consultor, este paso número uno, este paso número dos. Ah, no, el soplandi no solamente es el ABC, que es la parte legal contable, ¿cierto? Sino que también hay un sinnúmero de actividades que hay que hacer y hay que tener en cuenta para poder ir a tener una estrategia exitosa de ingreso. Entonces es muy importante eso, conocimiento del cliente, cómo le gusta hacer las cosas y de ahí guiarlo con el conocimiento que tenemos y con estos, digamos, oportunidades que tenemos de escucharnos cada 8 días como tal. Albana, Muy poquito que agregar, pero sobre la misma línea, sobre el mismo renglón. Eh, Creo que se resaltaría y subrayaría lo que menciona Eva bueno, la posibilidad de pertenecer a una red como esta, donde de repente uno tiene la posibilidad de asesorar a los clientes con el respaldo y la tranquilidad de que las áreas que no son la especialidad de cada uno tienen soporte en otros aliados. Creo que la visión que compartimos los miembros de Soft Landing es que el soft landing no es tarea de una disciplina, no es que, bueno, ya consulté al despachante de aduana, ya tengo resuelta la exportación, o ya consulté al especialista en tasas y ya armé la LLC, entonces ya tengo solucionada la exportación a Estados Unidos, sino que el soft landing es una situación compleja que requiere varios especialistas antes de tomar la decisión y, bueno, ni hablar una vez que se tomó la decisión y si está haciendo el desembarco, ¿no? Hay muchos profesionales, diría que por lo menos 5, que son fundamentales que estén interactuando entre sí y se conozcan para que el resultado de ese proyecto sea exitoso. excelente. Bien, vamos a ir hacia las últimas ya motivos de conversación. Hablamos de cómo hacer el ingreso, algunos aspectos de inteligencia del mercado, y ahora hablemos del futuro, de aspectos que hacen a la tendencia. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el comercio internacional que las empresas deben considerar al expandirse internacionalmente? ¿Y cómo pueden los consultores de Soft Landing World ayudar a las empresas a estar al tanto de estas tendencias? Qué linda pregunta. Eva, un desafío la respuesta, pero creo que hay muchas,
mucha tela para cortar en la región, con las tendencias también de cambios de gobierno en Estados Unidos, y hay muchas cuestiones que hacen a las tendencias geográficas. Se me ocurre a mí, pero los que saben son ustedes. Fíjate que regularmente cuando yo estoy trabajando cuestiones de planeación estratégica, uno de los puntos que siempre revisamos es algo que le llamamos el análisis PESTEL, que tiene en consideración todo lo que es lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico y lo relacionado con el medio ambiente y finalmente lo legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es siempre importante hacer este tipo de análisis que después terminan en una conclusión de lo que sería el análisis FODA. Pero hablando de en temas particulares, yo creo que es un tema general, si bien está al pendiente de lo que está sucediendo en todos los países que al final del día tienen un impacto en, 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 en las economías de cada uno de nosotros, sobre todo en las economías latinoamericanas, pues es pensar en esta conciencia social que está tomando el consumidor y no tanto los gobiernos, es más bien algunas empresas y los consumidores en cuanto a la responsabilidad social, ¿no? Las economías naranjas, de todo esto de productos reciclados, el cuidado del medio ambiente, todo lo relacionado con pues incluso la movilidad ahora, lo eléctrico, lo híbrido, las cuestiones se me vienen más productos, pero lo que sería los paneles solares, aprovechar las energías renovables, eh, la economía incluso plateada, ¿no? Los países latinoamericanos estamos moviendo la pirámide poblacional y hay pocos chicos y más viejos, entonces también ese se vuelve una economía muy interesante. Entonces, creo que es lo que yo tengo así como ahorita de primera mano, por supuesto, sin dejar de lado la necesidad de estar muy, muy al día sin temerle a los avances tecnológicos. Y esto incluye mucho el que nos incorporemos a dialogar con la inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno. Sí, si me permitís le cambio, Sebas. Albana, me gustaría que avance con esto y cerrás vos, así. Perdón, Seba, me colé en la fila. No, 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 pero Adelante, Albana, por favor. Creo, bueno, muy valioso lo que dice Eva respecto a esto de que no es solamente lo político lo que está cambiando, sino que la mirada tiene que estar en el consumidor. Hay algunos indicadores no alarmantes, pero sí, digamos, que creo que merece la pena mirar con atención estos consumidores plateados o estos consumidores que son de más de 60 años, es decir, hay una realidad y que es que la población del planeta está envejeciendo. Digamos, ¿para qué nos sirve eso? Y nos sirve para entender que hoy tenemos consumidores que a los 60 años están en una excelente forma física y mental, que quizás, sí, que quizás están haciendo su segunda o tercera carrera o profesión, es decir, a lo largo de su vida, una persona de 60, 65 años se reinventó y cambió de profesión o se especializó, está empezando a estudiar, es decir, es gente que vuelve a consumir o vuelve a iniciar el ciclo de vida, vuelve a estudiar, vuelve a trabajar, vuelve a meterse en el círculo productivo, consume y compra distinto. Entonces, una persona de 60 años hoy en Europa tiene una esperanza de vida de 26 años más. Es decir, estamos hablando de que todavía le queda por delante un tramo enorme para consumir, para comprar, para intervenir en la vida económica de un país. Hay indicadores que, bueno, nos están marcando que vamos hacia una tendencia global que antes era de algunos continentes o de algunos países nomás, a esto de un bebé por mujer, cosa que
es muy poquito. Entonces, estamos teniendo un amesetamiento en la cantidad de población y eso nos indica un comportamiento diferente de consumo y de compra y de que vamos a necesitar otros bienes, ¿no? Esto mismo que dice Eva, el tema de la inteligencia artificial y el temor de que nos reemplacen robots. Bueno, hay toda una tendencia que de hecho no estoy diciendo ninguna novedad, pero que es esto de los robots que son nursery o los robots que son cuidadores de mayores o de adultos mayores. Es decir, hay trabajos que no van a existir más y al haber trabajos que no van a existir más, hay consumos vinculados a ese trabajo que no van a existir más. Entonces, esto de hacer, y no estamos hablando de tiempos muy lejanos, ¿no? Estos indicadores o esto ya está pasando. Hoy ya hay en España gente de 60 años que está cursando su segunda o tercera carrera y es una cosa masiva. Estamos hablando de que en el 2030, por ejemplo, son 6 años más, estamos en el 2024, ya estamos casi a 5 años de eso. Se calcula que la población de Estados Unidos se va a dar vuelta en lo que son minorías, van a pasar a ser mayoría, es decir, la mayor cantidad de habitantes menores de 20 años van a ser hijos de inmigrantes, lo cual es un indicador interesante en la manera de consumir. El inmigrante consume distinto, compra distinto, toma riesgo de otra manera, le importan otras variables al momento de tomar decisiones comerciales. Y si nosotros estamos pensando en operar con esos países o con esos mercados, no podemos no mirar estas proyecciones que son sociodemográficas no es largo plazo, 5 años es nada, brevísimo tiempo, ¿no? Todo apunta a que la mayor cantidad de la población se va a ir hacia los países orientales, que India va a ser una potencia y estamos hablando, insisto, en 5 años, en 2030. Todos los estudios nos marcan que hacia ahí vamos, ¿no? Por eso hay grandes marcas que, bueno, ya hace tiempo, Starbucks entró en China hace alrededor de 6 años, 7 años, precisamente, digamos, anticipándose a esto. Entonces hay muchas empresas mirando África, India, China, como que son las potencias hacia donde van a ir y son quienes van a mover la economía en los próximos 5, 6, 10 años. Así que yo diría que, bueno, hay que poner la mirada en ese costado del globo. Qué bueno, qué bueno. Sebas, te escuchamos y yo te agrego ya para hacer la última escalerita y terminar esta sesión y vamos a otras sesiones. Que también eso que estuvimos hablando en privado, de cómo ves la idiosincrasia de entrada, por ejemplo, al país tuyo. ¿Cómo definirías o cómo tips se te ocurren para pensar en estos elementos que no son menores al momento del soft landing, de pensar en las diferencias que tenemos en estas idiosincrasias de entrada? Listo, Mariano, perfecto. En muchas salas que hemos tenido de networking en Softlanding, cuando hablamos de los desafíos de entrada, el primerito o el que muchas personas suelen decir es el tema cultural. Entonces, como decía Mariano, no es un factor menor, ¿cierto? Porque eso incide tanto en la parte de ingreso, ¿cierto? De cómo me voy a relacionar con las personas, cómo voy a hacer las alianzas, cómo voy a hacer los abordajes, y también incide mucho en cómo voy a comunicarle al consumidor que consuma ese producto que es extranjero, ¿cierto? Hay, digamos, los colombianos en cierta medida nos gusta el tema extranjero, pero últimamente se ha estado volcando mucho el tema de compra local, o sea, compra lo hecho en Colombia, ¿cierto? También como una estrategia puede ser de apoyar ese talento y de decir, sí, digamos, hay talento y hay forma de, sí, de crecer la industria localmente y no necesariamente siempre... exportando o poniéndole mucho cuidado al producto extranjero. Hay un factor importante, es por regla general, ¿cierto? El colombiano nos gusta más los temas bien conversados y bien abordados, es decir, hay veces el tema directo, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan o se va a abordar, sí, algún feedback o algún tema de forma directa, porque eso puede quebrar
no inmediatamente, pero sí puede tener un fraccionamiento en el relacionamiento. Entonces ahí, por ejemplo, un tip muy importante es cuando inicies una relación, inclusive esto muy bueno tenerlo en cuenta en los demás países, es tener esa comunicación con esas primeras personas que te apoyan, o inclusive cuando empiezas a hacer alianzas, y es cómo es pedir permiso si vas a dar feedback o poder decir, no, es que yo tengo una personalidad de esta forma, cuando escuches que me expreso de esa manera, no es contigo, sino que es con la situación, y si estoy siendo o te está pareciendo ser muy fuerte, pues me lo puedes decir, ¿cierto? Entonces es tener un canal abierto y saber abordar el tema para no fisurar las relaciones, ¿cierto? Eso puede ser un tip muy importante al momento de ingresar como tal a Colombia, y bueno, yo pienso que eso aplica también para algunos países, porque si hay algunos que les gustan que sean más directos, entonces empiezan a dar rodeos y eso aburre o cansa. Entonces es importante como en esas relaciones de confianza establecerlas y poder tener la tranquilidad de decir, bueno, de esta forma es que nos vamos a comunicar, y si sucede esto, pues vamos a alzar la mano para poder tener esas relaciones duraderas. Excelente, excelente. Tomo nota como buen argentino atolondrado, apresurado que soy. Eva, este es un tema tuyo que yo sé que lo manejas bien, el tema de las distintas culturas, idiosincrasias. ¿Qué recomendás vos de tener en cuenta? Fíjate, Mariano, que lo primero que tenemos que entender que hacemos negocios con otras personas, ¿no? Puedo tener el nombre de mi empresa como respaldo, como paraguas, pero al final del día me estoy relacionando con otras personas. Entonces creo que es importante entender tal cual la personalidad con la que me estoy enfrentando, y perdón el término enfrentar, porque en realidad debería de ser una conversación o una negociación, pero sí es entender a esa otra persona, y por eso creo que es indispensable el contar con algún aliado en el país en el que quieres ir, porque no habrá nadie mejor que te pueda dar esos tips. Mira, a mí me quedó muy presente cuando yo trabajé para Levi Strauss y que íbamos a China a comprar, bueno, a negociar la compra de algunas maquilas. Teníamos una oficina en Hong Kong y entonces llegábamos y el primer tip que nos dieron, y a partir de ahí yo creo que es el mejor ejemplo, al chino le gusta regatear. Sí, se entiende el término regatear en todos Sí, sí, lados. por supuesto. O sea, al chino le gusta regatear, así es que no te vayas con el primer precio que te van a dar, sino siempre busca hacer eh, bargain, ¿no? Entonces, pues, eh, si yo no hubiera tenido un aliado nativo en Hong Kong de origen chino, pues a lo mejor yo hubiera aceptado el primer precio, ¿no? Porque no en todos los lugares regateamos. Ahora también en México, en algunos lugares se regatean, pero hay gente que es directa. Entonces tenemos que entender esa personalidad, la persona que es muy directa, muy orientada hacia conseguir sus objetivos, las personas que son calculadoras, las personas que son totalmente sociables, y que si yo llego y me voy directo al grano, pues ya voy a generar cierta barrera, y las personas que tengo que llevarlos con mucho tiempo, tento. Conocer a la personalidad de las personas y esos puntos básicos de la cultura de cada país es indispensable, teniéndolo un asociado como lo somos acá en Soft Landing World. Qué bueno, Eva, qué bueno. Bueno, Albana, cerrás vos el concepto. Cierro solo con poniendo y resaltando cada una de las palabras suscribiendo al pie cada una de las palabras que dijo Sebastián y Eva, sumando que me encantó la frase de que las personas hacen negocios con personas, es fundamental entender cómo funciona eso. Lo he puesto como ejemplo en otras conversaciones, esto de que las marcas son seres vivos, las marcas se vinculan y compramos por emociones y compramos porque tejemos un vínculo con la marca. Entre dos leches en una nevera de tienda, elegimos con la que más empatía tenemos porque vimos un comercial o porque nos trae recuerdos o por lo que sea.
equivocar la estrategia de relacionamiento de una marca con sus consumidores viene del desconocimiento de la cultura, básicamente. Y yo les daba un ejemplo que lo pongo siempre, porque me parece que es contundente y absolutamente indiscutible, que es el uso de las herramientas de vinculación como puede ser WhatsApp, que en Argentina el 98% de los habitantes, o sea, es todos los argentinos usamos WhatsApp a diario, y no solamente a diario, sino por hora lo consultan. Hay índices donde se consume o se consultan los mensajes cada 3 minutos. Alarmante, o sea, toda la población cada 3 minutos está chequeando su WhatsApp. En contraposición con los americanos, donde tenemos solamente un 23% de los adultos que usan la red, y de ese 23%, un 91% la chequea una vez al mes. Fíjense el abismo que hay entre esas dos cosas. En Argentina no hay estrategia de comercialización, no hay estrategia de vendedores que no incluya WhatsApp, mensaje automático de WhatsApp. Si esa misma estrategia la replicamos en Estados Unidos, corremos el riesgo, según el estado en el que desembarquemos, de tener una catástrofe, porque el americano, insisto, el 23% de los adultos y de esos el 91% lo chequea una vez al mes. O sea, nunca se va a enterar que nosotros lo estamos buscando. Con lo cual, conocer la cultura donde llegamos es indispensable. Es el punto cero de cualquier operación de soft landing que se pretenda hacer. Nada más que eso. Qué buenos elementos. Yo por lo menos lo voy a recorrer la grabación para ir tipeando cada una de las cosas que fueron diciendo. Dos preguntas, dos preguntones que quieran ahora abrir su micrófono y rápidamente preguntar, porque queremos ir hacia unas salitas también de conocimiento y de reuniones que hacemos. Así que, ¿quién quiere hacer algún comentario o preguntar antes de cerrar esta sesión? Yo Nadie. puedo hacer una pregunta. Sí, por Eh, supuesto. en la experiencia de ustedes como panelistas y como expertos en sus industrias, ¿cuál tipo de negocio o industria con las cuales ustedes han trabajado han tenido la mayor dificultad, ya sea para entrar como soft landing o para exportar? Gracias. Sí, Eva. Yo, yo voy a responder desde mi perspectiva. Yo estoy en León, Guanajuato, en el centro de México, y León se caracterizaba por ser una ciudad zapatera. Y hoy por hoy yo te puedo decir que con la industria que menos negocios hago es con la industria zapatera, porque tienen muchos prejuicios y muchas cosas y quieren hacer cosas, pero no se atreven a tomar las decisiones para hacerlas, ¿no? Entonces, son de las industrias con las que he tenido mayores desafíos. Mira, mira. Juan Carlos, sí, perdón, alguien. Sí, para dar una respuesta corta, el tema de criptomonedas, porque en Colombia en este momento estamos en un tema de alegalidad o entrando ciertas entidades a regular, pero el tema no está tan claro. Y como es un tema que está tomando cada vez mucha más fuerza y en diferentes modalidades, es complejo el ingreso y digamos el mantenimiento de algunas estructuras. Excelente. Juanca, Gracias, Mariano. Sí, es una pregunta como dirigida más a Albana. Cuando tú preguntabas, Mariano, si existían o conocían herramientas de inteligencia de mercados, pues aquí en Colombia funciona mucho Legiscomes, funciona DataSur, pero con base a tu experiencia en otros países y en otras regiones, Albana, ¿qué herramientas tecnológicas conoces para el caso de análisis de intercambio de bienes? ¿Conoces alguna? ¿Intercambio de bienes te refieres a productos? Sí, correcto. No te sabría responder, Juan, pero me comprometo a chequearlo con mi red y devolverte
una respuesta concreta de algunas alternativas. Sí, conozco, bueno, herramientas que de repente por país o por regiones están analizando ejes o vectores de temas o de conversación que son, digamos, para ampliar un poco lo que conversábamos antes, que son aliados fantásticos para de repente reemplazar estudios cualitativos, porque monitorean conversaciones en redes sociales o monitorean conversaciones en espacios abiertos o en blog donde la gente deja opiniones y podemos trazar de ahí comportamientos. Hay herramientas que lo hacen con el eje de la salud o con el eje de algunos alimentos o con el eje de patologías o con el eje de tecnologías. Entonces, hay la verdad que una oferta enorme por zona, por país, por región, pero me comprometo a averiguarte específicamente eso y volver con vos por privado con una respuesta concreta. Oh, muchas gracias, Albana. Y pues algo que quería como aportar para todos, cuando tú hablabas de las tendencias, Mariano, doy un ejemplo del sector en donde yo me muevo y conozco. Uno se apoya mucho en tendencias a partir de lo que un gremio a nivel mundial dice que se llama WGSN. En el sector moda, ellos son los que Los que marcan. van van informando cuál es la tendencia en las próximas colecciones, llámese colores, y uno puede sectorizar. Oh, quiero saber para la comunidad latina en determinado país, cuál es la tendencia, o para el sector de los niños. Y la Entonces es como moda, ¿Cuál es, Juancito, esa? ¿Cuál es? ¿La podés pasar por el chat? W. Se la va a pasar a mi hija, por eso. Ah, sí, se las va a compartir. Ahora, creería yo que eso lo puede haber en otros sectores, ¿no? En autos, en automovilismo, no sé, Claro. en alimentos. Bueno, después pasala al grupo. Evita, muy cortito, me gustaría hacer unas rondas de vinculación para que los visitantes nos conozcamos un poquito. Que sí, ¿qué querías decir? Sí, nada más para anticiparme un poco a la información que seguramente Albana nos va a compartir, pero dos de lugares donde puedes encontrar información, Juan Carlos, es Google Trends y hay una red del Banco Mundial o un sitio del Banco Mundial que también te da muchísima información. Yo creo que esos dos son sin costo y de fácil acceso, entonces de ahí en fuera, pues hay muchísimas más dependiendo de la industria. Solo quería comentar eso. Excelente. Bueno, la idea ahora, aprovechando estos 10 minutos que nos restan, es conocernos un poquito más en salas pequeñas, ¿sí? Les vuelvo a decir a los visitantes, más que nada, porque los miembros de Soft Landing World ya lo saben, es una dinámica que vamos a hacer cada 15 días, que son webinars especiales de disertaciones de temas que nos interesan a todos y el aspecto de networking o de las salas pequeñas tiene un espacio menor. El miércoles que viene son nuestras reuniones de sinergias y de networking más amplia y más abarcativa. Por eso nos quedan 10 minutitos que tienen que ver con justamente las mezclas de dinámicas que hemos elegido. Así que vamos a salas pequeñas. Santi, nos mandás. En un minuto cada uno, por favor, preséntese y comente qué conexión, qué sinergia están buscando, ¿sí? Allá vamos, nos manda el Santi a salas pequeñas. No me está No, dejando mandar. A ver, dame un segundo. no, no. Estamos condenados a charlar Santi, en... ponme como anfitrión para ayudarte. Ahí pude, ahí pude. Tanto para la parte de las o préstamos que quieran